Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, creo que la intención de este proyecto es muy clara, es pedirle al presidente de la Nación, antes de que vete esta ley de financiamiento universitario, que revise su decisión de vetarla, como ya lo expresara en varias oportunidades que la iba a vetar. Bueno, pedirle que revea esta posibilidad. Dado que la situación de la universidad pública en este momento es una situación bastante delicada. Si bien ha habido un ajuste o una erogación en lo que hace a lo edilicio y demás, lo cierto es que los salarios de los docentes universitarios y los no docentes han sufrido un deterioro muy importante. Los de mayor y más aún los de menor categoría. Los de mayor categoría hemos sufrido un deterioro en nuestros ingresos de más del 50% y los de menos categoría de más del 100%. Esto no solamente impacta en nuestra calidad de vida, que desde ya es preocupante porque algunos no llegan ni siquiera a la canasta básica, sino que además se nos hace, y sobre todo, insisto, yo tengo una categoría un poquito más alta y tengo otros trabajos, casi todos somos pluriempleados, pero sobre todo hacia la calidad educativa, porque ya no podemos o se nos dificulta el perfeccionamiento docente, ya se nos dificulta el comprar, ni siquiera comprar libros, porque libros ya se compran cada vez menos. Hace rato que no compramos tantos libros porque los libros están cada vez más caros, pero los abonos a las revistas, los abonos a la posibilidad de acceder a los trabajos científicos, la posibilidad de perfeccionarnos, ya hacer maestrías, especialidades, doctorados, todo se ha vuelto prácticamente imposible. Viajar, hacer estas especialidades, estas maestrías, estos doctorados es imposible. Muchos están intentando hacerlos online porque, bueno, justamente es un impedimento muy grande para los docentes poder viajar. Y asimismo, quienes estamos en universidades como la de Luján, que es una universidad con sedes en distintos lugares, los gastos de transporte y del transporte que tenemos que poner nosotros, porque tampoco hay frecuencias de colectivos. Yo voy a dar clase a Chivilcoy, por ejemplo, bueno, no viene al caso la autorreferencia, pero no soy el único caso. San Miguel, Campana, bueno, hay distintos lugares, se hace cada vez más complejo. Entonces, en atención a esto, vetar esta ley que trata de recomponer los salarios, que trata de fijar un horizonte de previsibilidad para los docentes, para los no docentes y para el funcionamiento de la universidad, la verdad que creo que sería un error. Y tras cartón, como diríamos, o detrás de esto vino el presupuesto universitario. La CIN, que es el organismo que nuclea a todos los rectores y a todas las universidades nacionales, se reunió en La Pampa e hicieron una proyección de presupuesto para el año 2025. Un presupuesto de, no soy lo mejor con las matemáticas, pero de 7.800.000.000, una cifra extraordinaria, lógicamente, porque son todas las universidades nacionales. Y el presupuesto contempla exactamente la mitad para el año siguiente. O sea que no solo no contempla la recomposición salarial, sino que vamos a tener menos presupuesto prácticamente que este año, los mismos sueldos que hoy. Los mismos sueldos que hoy no contemplan ni la recomposición ni siquiera la inflación del año que viene. Entonces, en este sentido,
por supuesto, es un presupuesto, se discutirá luego en el Congreso, ya sabemos, porque nosotros hacemos lo mismo acá, pero en este sentido creo que todos tenemos que hacer una defensa de la universidad pública. ¿Por qué? ¿Porque provengo de una universidad pública? ¿Porque soy docente de una universidad pública? No, porque hay 1,5 millones de argentinos que van a la universidad pública. 1,5 millones de argentinos que van a la universidad pública. Porque no hay país que salga de una situación de pobreza, de una situación de inequidad, de una situación de bajos estándares, si no es a través de la educación, y si no es a través de la educación universitaria, la que nos va a dar profesionales para todas aquellas inversiones que dice el presidente que va a traer. Porque no es de ahora, sino que es de hace mucho tiempo que grandes empresas como Toyota, como muchas empresas, se quejan de que no consiguen personas preparadas, de que no consiguen personas capacitadas. Entonces, ¿no vamos a apostar a la universidad? ¿No vamos a apostar a la excelencia universitaria? Ese es el meollo de la cuestión. Apostar a la educación en todos sus niveles es esencial. Me parece que la política de Estado tiene que estar orientada ahí, no por una cuestión, como dijera algún diputado de La Libertad Avanza, por una cuestión demagógica, sino que es por una cuestión estratégica. Si vamos a esperar recibir inversiones, vamos a necesitar profesionales que trabajen en esas empresas. Y esos profesionales van a salir de las universidades, no van a salir de los árboles, de las plantas o del mar, van a salir de las universidades públicas. Entonces, no apostar a las universidades públicas, no apostar al perfeccionamiento de sus docentes, que ya lo hacemos por vocación, pero no nos pueden pedir más por vocación, porque ya lo venimos haciendo desde hace muchos años por vocación. Ya muchos, insisto, están por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, es una cuestión estratégica, no es una cuestión demagógica, es una cuestión estratégica. Y esto es lo que le pido al señor presidente que tenga presente. Entiendo perfectamente su idea del déficit cero, lo entiendo. Hemos pasado muchos años con mucho déficit y eso ha sido muy grave y ha deteriorado mucho nuestra economía. Pero no puede ser a costa de postergar a la educación y sobre todo hipotecar el futuro de la Argentina. Entonces, como estrategia tiene que ser la educación. Gracias, señora Presidenta. Muy bien. Presidenta. Tiene la palabra el concejal Mangoni. Adelante, concejal. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, se ha abierto una discusión de algo que no ha sucedido, porque el presidente Javier Milei no ha vetado el financiamiento educativo, o sea que estamos hablando sobre algo que no sabemos si va a suceder. ¿Que lo ha expresado? Sí, lo ha expresado, pero tenemos que entender, es muy claro lo que ha dicho la concejal propinante, y yo comparto casi todo, pero estamos en un momento histórico donde el presidente ha encarado un montón de transformaciones necesarias para generar las bases para un desarrollo de un país. Si no controlamos, si no tenemos un equilibrio fiscal, si no controlamos la inflación, jamás vamos a poder financiar la educación, jamás le vamos a poder pagar bien a los jubilados, o si le pagamos a los jubilados, le aumentamos al jubilado, la inflación por otro lado le saca la plata por el otro bolsillo. Entonces, lo que dice Javier Milei es que se ha anclado en el equilibrio fiscal y me parece correcto. Una vez que empecemos a tener un desarrollo y el país empieza a despegar, que ya tenemos ciertas variables que nos están indicando que el país empezó a despegar, vamos a poder encarar un montón de temas que han quedado pendientes de las malas administraciones que se han sucedido, que se vienen sucediendo una tras otra, donde sí, solucionamos un problema, pero no solucionamos los problemas más importantes, que son el del equilibrio fiscal,
de no gastar más de lo que tenemos. Y lo vemos en las provincias, lo vemos en este municipio, donde nos cuesta manejarnos porque siempre gastamos y después vemos cómo pagamos. Tenemos que cambiar la cabeza, Primero tenemos que recaudar y después gastamos. Y seguro que hay un montón de fines nobles y de muchas cuestiones que atender. Pero hoy me parece acertado la postura del presidente y con todo su equipo económico y de gobierno de anclarse en lo que han hecho los países que se han desarrollado. Todo país que se ha desarrollado ha encarado políticas serias, donde hay un equilibrio fiscal, donde no se gasta más de lo que se tiene. Y después podemos abordar un montón de temas los cuales han sido vapuleados por las malas administraciones, una tras otra. No me quiero tampoco ni siquiera despegar de la administración que tuvimos nosotros como Juntos por el Cambio. Me parece que se ha iniciado un camino, el camino correcto, donde el país va a salir de este atolladero, de este ida y vuelta. Yo creo que este es el camino y ahí después se va a poder atender un montón de cuestiones que requieren, por supuesto que requieren atención. ¿Quién se va a negar que los jubilados necesitan cobrar mucho mejor? Lo que cobra un jubilado es una vergüenza. Uno deja de trabajar y pasa a cobrar un tercio, un cuarto de lo que cobra en actividad. Por supuesto que necesitamos tener buena educación, pero también necesitamos que los jóvenes que educamos se queden en la Argentina y no se suban a un avión y se vayan afuera. Tenemos gran cantidad de cerebro que formamos afuera porque no están de acuerdo con las políticas económicas y con el rumbo del país. Me parece que por ahí va. Pero bueno, me parece que abrimos un tema el cual todavía no hay un veto. Seguramente el presidente con su equipo lo está estudiando y buscará la mejor solución. Pero bueno, me parece que no corresponde esta discusión, por eso desde esta banca no vamos a acompañar este proyecto. Muchas gracias. Muy bien. Tiene la palabra la concejal Andrea Buciña. Adelante. Muchas concejala. gracias, presidenta. Bueno, si bien será la presidenta del bloque la que expresará nuestro posicionamiento respecto de este proyecto, algunas cuestiones para recordar o pensar vinculadas a la tarea legislativa y a este cuerpo deliberante, digo que es precisamente a veces antes de que las cosas ocurran, que nos podemos dar la discusión y que precisamente nuestra intervención permite poder tomar como cuerpo legislativo posicionamiento sobre distintos temas precisamente antes de que las cosas ocurran, y al contrario, es parte de nuestra tarea y nuestras intervenciones a poder hacer eso respecto de labor parlamentaria, que me parece importante señalar. Y respecto a lo que escuchábamos recién, recordar que precisamente los países desarrollados no son los que ignoran ni financian la educación, no solo a nivel universitario, sino en todos los niveles, y que si bien, por supuesto, seguramente hay cuestiones que ordenar respecto a recursos colocados desde el Estado, recursos que son de todos los argentinos y las argentinas, cuando se habla de no gastar más de lo que se tiene, el presupuesto abultado, el presupuesto que se está pensado, que presentó el presidente de la Nación en la Cámara para el 2025, sí, en otros ítems, como por ejemplo inteligencia, Secretaría de Presidencia, la CIDE, prevé un aumento del 94%. Digo, para algunas cosas habrá menos, para otras cosas habrá más. Eso también implica establecer prioridades que evidentemente no son la educación para el Gobierno Nacional. Muchísimas gracias. Muy bien. Tiene la palabra la concejala Florencia Comalini. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, claramente acompañaremos este proyecto. Ahora también nos preguntamos, tuvimos hace la última sesión con muchas ausencias en este Consejo, y ante este proyecto que hoy se presenta, que vuelvo a decir, acompañamos y sin modificaciones, nos parece que está bien. ¿Por qué no, como bloque, no se proclamaron contra el veto, que sí sucedió, contra el veto del aumento a los jubilados? Un pequeño aumento que se buscaba dar a los jubilados de nuestra nación. Y que sí sucedió, vuelvo a decir. Este proyecto de ley de financiamiento universitario implica un financiamiento, implica modificar el presupuesto 2025, como bien se decía anteriormente, y sobre todo implica también una decisión política. Entonces, claramente que desde este bloque
vamos a acompañar estas iniciativas como todas aquellas que nazcan, como fue en su momento del pueblo, de un concejal mandato cumplido, como fue en su momento, que buscan garantizar derechos, garantizar accesos, garantizar cuestiones que en nuestro país no eran situación de debate en el que nos encontremos ante no un ajuste, sino la destrucción. La destrucción en este caso de lo que es la educación superior. Nosotros como bloque apoyamos, defendemos y apostamos la educación pública por la educación pública en general y por la educación superior en particular. Y a partir de reclamar esta ley de financiamiento universitario, a partir de, como dice en uno de sus artículos, que se considere la posibilidad de rever su intención hacia el presidente de vetar la ley de financiamiento, también que se pueda rever, y desde aquí reclamamos nuevamente el FONID, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, porque no solo reclamamos desde la posición de docentes universitarios, sino por todos los docentes de este país, y que se respete el 6% que en el presupuesto de 2025 ya deja de contemplarse lo que es el presupuesto del 6% por ley, por la Ley de Financiamiento Educativo del año 2005, que debe ser para la educación, la ciencia y la tecnología. Decía una de las concejales, cerca de 2.700.000 argentinos que son estudiantes universitarios, y tenemos también 7.799.000 aproximadamente jubilados en nuestro país. Nosotros reclamamos por ese veto que se dio y reclamamos también y acompañamos esta iniciativa por el posible veto porque hay que manifestarse en el momento en el que hay que manifestarse. Acompañamos entonces, como decíamos, e invitamos a que se puedan sumar a la movilización que se realizará en defensa de la educación superior el 2 de octubre, una movilización frente al Congreso, y esperamos que también sea masiva como aquella que se dio en el mes de abril. Muchas gracias, señora presidenta. Muy bien. Tiene la palabra la concejal Dileo. Adelante, concejal. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, me da pudor tener que corregir a una profesora universitaria que me habla de excelencia cuando usa en su discurso una frase como nos descontaron el 100%. Honestamente, como discurso político, algunos no entenderán mucho de lo que está hablando, pero está diciendo que desde Nación no le pagan un peso. Eso es lo que están diciendo, y eso es erróneo por lo menos. No quiero decir que es mentiroso porque me van a acusar de no sé qué. Por lo tanto, eso no lo puedo dejar pasar, porque a la hora de querer vender una idea y argumentar, lo puedo entender de gente que no ocupa lugares de prestigio en una universidad, pero viniendo de esas personas eso no es admisible. Es más, me parece grave. Por otro lado, antes de hablar en sí del tema del proyecto, en la sesión anterior no estuvimos, sí estuvimos en la sesión, se suspendió, pedimos que se hiciera el miércoles, como se ha hecho en otras oportunidades, miércoles a las 4 de la tarde, y unilateralmente se nos comunicó que no, nosotros teníamos otro compromiso. A mí personalmente me hubiese gustado estar. Lo único que voy a decir es que por el mismo motivo iba a rechazar el proyecto del veto a la jubilación que el que dio Cristina Kirchner en el 2010, exactamente con los mismos argumentos, cuando ella hizo su veto. Pero ahora entrando en el tema educativo, en el tema universitario y en el tema del veto en sí, que sabemos que no se dio y que el presidente ya ha dicho respecto de esos temas, que él está abierto a no vetarlo si le dicen de dónde sacar los fondos. Es muy fácil gastar y no saber de dónde viene la plata.
sabemos que se ha hecho un ajuste y se ha hecho un esfuerzo, y todos estamos haciendo un esfuerzo muy grande, todos estamos haciendo un esfuerzo económico muy grande, y que se han hecho logros importantes en el sentido de bajar la inflación. Recuerden que estábamos al pie del 17.000% de inflación para este año, y ahora estamos en un 60%. ¿Es bueno? No, pero no son 17.000. Entonces, me parece que también tenemos que usar un poquito la cabeza y ver hacia dónde vamos, como para estar exigiendo cosas. Por otro lado, una vez alguien del Partido Justicialista Kirchnerista me dijo, le digo, ¿por qué usted, es decir, tan degradada tienen la educación y tanto pelean por la educación? En una conversación me dice, porque la gente es en la única institución que cree en la educación pública, y nosotros la vamos a usar en ese sentido, políticamente. Me pareció lo más honesto, y de hecho después se fue confirmando esa frase. No tenía nada que objetar, es una decisión política, usar algunos temas y otros no. De la misma manera, el gobierno actual se planteó ciertas emergencias para estos próximos años, para este y el que viene, que son precisamente el tema educativo en el nivel inicial. Como dijo acá una concejal, la Toyota pide y no hay profesionales capacitados. Resulta que esos que hoy están entrando o que quieren aspirar a entrar a una compañía internacional son los mismos que se educaron en una universidad donde se apostaba, se ponía cada vez más dinero, y sin embargo ha salido gente que no está capacitada para un trabajo del mundo desarrollado. Por lo tanto, creo que querer decir que porque ahora se intenta modificar el sistema educativo o el presupuesto educativo van a salir gente que no está capacitada o que no se está apostando y que se quiere destruir no sé qué, tengamos en cuenta que con mayor presupuesto también estaba en decadencia el sistema universitario. Todos los esfuerzos en la educación se están tratando de llevar a los sistemas más bajos, a los niveles más bajos de educación, para formar y que salgan los chicos con la capacidad de leer, de comprender y de hacer operaciones simples matemáticas. Si no empezamos por ahí, es muy difícil que lleguen a la universidad con ciertas capacidades para comprender y para salir profesionales realmente de fuste, lo que era la universidad antes, cuando había examen de ingreso, cuando teníamos premios Nobel, que no es la universidad de ahora con la que se están ufanando todos, decir, sí, nosotros que tenemos 5 premios Nobel, y qué sé yo. Así que me parece que todo el sistema educativo y aquellos que defienden el universitario, además se tendrían que estar planteando no solamente los sueldos, que sí, son bajos los sueldos, son bajos los sueldos de los médicos en provincia, son bajos los sueldos de los maestros en provincia, todos los sueldos son bajos, no estoy diciendo que no estoy negando eso, lo que digo es que a veces hay que empezar a pensar con pensamiento paralelo, sobre todo los que son profesores universitarios, que le deben transmitir a sus alumnos un pensamiento paralelo, un pensamiento crítico, de qué manera se puede encarar la cosa para que sobre todo salgan con mayor capacidad. Más presupuesto no implica mejores profesionales, más presupuesto no implica mayores capacidades, más presupuesto implica más plata, nada más. Las capacidades, la formación aún de los propios docentes, no tiene que ver tanto con el presupuesto, sino con cómo se plantea y se organiza la universidad. ¿Cuántos alumnos que ingresan al CBC, por hablar de la UBA o acá en la Universidad de Luján, son los que egresan? ¿Cuántos alumnos largan la carrera? ¿Cuántos y por qué lo hacen? ¿Cuántos alumnos recursan 3, 4, 5 veces una materia, se reinscriben? Bueno, todo eso también lo tienen que plantear en el seno de la universidad antes de pedir plata. Porque no puede ser que se esté gastando fortunas en gente que empieza el CBC y lo hacen 3 años y así todo no lo pueden terminar.
Entonces estamos pagando montones de profesores, y eso, digo, como un planteo, si estamos hablando de presupuestos, hablemos de todo lo que implica un presupuesto. Entonces, yo creo, y eso va por cuenta mía, no sé si el gobierno lo piensa así, pero va por cuenta mía, porque lo veo permanentemente, lo veo con mis alumnos, qué es lo que pasa, en qué condiciones llegan a la universidad. Hay chicos que no pueden estar en una universidad, tendrán todo el deseo del mundo, podrán todo el empeño del mundo, pero no están en nivel intelectual como para ir a una universidad. Y son chicos, y se gasta el dinero en eso, y no lo podemos gastar alegremente. Desgraciadamente, somos un país pobre. No somos desarrollados, somos un país pobre donde tenemos que cuidar el mango y lo poco que hay, usarlo eficientemente y usarlo en la gente que realmente tiene capacidad. Pero para que un alumno llegue con capacidad a la universidad, tiene que salir con ciertas capacidades de la primaria y de la secundaria. Entonces, hay que ponerse en serio, hay que ser muy serios en eso. Porque nada nos va a sacar de la pobreza si no es la educación, pero no a la que te criaste, por mayor presupuesto, por lo que fuere. Nos va a sacar si nos sentamos en serio, si se plantean las cosas en serio y realmente se preocupan, porque no es usar, a ver, un campeonato de quién tiene más alumnos o cuántos alumnos hay. Porque en vez de tener tantos alumnos que abandonan, no tienen la mitad o menos becados, con buenas becas, realmente buenas becas, ¿no? Porque en definitiva a una universidad tampoco puede ir un pobre, porque no la puede pagar, no puede viajar un chico, no es así. Bueno, enójense, no me importa, pero es la realidad. Hay gente que no puede ir, no puede viajar, no puede vivir en una ciudad ajena para poder estudiar. Tienen que haber becas serias. Tener menos alumnos, pero becas serias para los que realmente están capacitados. Yo creo que antes de estar pidiendo más presupuesto, lo que hay que hacer es plantearse seriamente si queremos tener profesionales serios y responsables. Entonces, este proyecto va en parte ligado con otro proyecto más que hay adelante, que eso es más específico, tiene que ver ya con otras leyes más específicas, pero yo creo que cada vez que discutimos de educación, discutimos presupuesto, y el presupuesto solo no es nada si no hay un norte a donde queremos apuntar. Yo soy partidaria, yo soy de la educación, yo quiero que todos los que son capacitados puedan ir, yo quiero que todos los chicos salgan del colegio con capacidad para hacer eso, lo que quieran hacer, o estudiar no en una universidad, en un terciario, o que tengan un oficio, que se puedan desarrollar en lo que quieran, y no es así, no salen así. Entonces me preocupa más que nos planteemos eso y digamos, bueno, vamos a poner todo para que los que empiezan el colegio y para los que están todavía en posibilidad de aprender las cosas elementales, realmente las aprendan. Después se va a ir dando la cadena. Y mientras tanto la universidad tendrá que ajustar un poco también las clavijas y decir, bueno, vamos a reorganizarnos, reestructurarnos de otra forma. Yo no sé, pero bueno, esa es mi posición. Gracias. Muy bien. Tiene la palabra el concejal Diego Germo. Adelante, concejal. Hola, sí, muchas gracias, presidenta. No, simplemente quería hacer una referencia. Yo tuve la suerte de estudiar en la UBA y ser egresado de la UBA, de la Facultad de Ciencias Sociales, y estudié, entre comillas, de grande. Comencé a estudiar a los 38 años, porque no tenía las posibilidades hasta ese momento de ir a la facultad. En referencia a que los que se inscriben a veces tardan 3 años en hacer el CBC, yo tengo un ejemplo clarísimo, donde primero hay que darle la posibilidad a todos. Los pobres también pueden ir a la facultad. ¿Quién tiene la vara para decir vos podés ir y vos no podés ir? ¿Quién tiene el derecho ese? Yo tenía un compañero de la facultad que vivía en Zárate, y por la cuestión económica, la cuestión de tiempo, él podía dar solo una materia por cuatrimestre, porque no podía viajar, no tenía más disponibilidad de horario.
O sea que su CBC lo hizo en 3 años y fue un excelente alumno. Y me parece que eso es lo que tiene bueno la UBA. Yo siempre decía que la UBA tendría que tener un eslogan que es: la UBA te espera. Eso es lo importante. La educación sirve, es necesaria, y los profesores se capacitan, como decía la concejal del proyecto, con libros, con cursos, con capacitaciones, y sale dinero. Y vuelvo a repetir, todos tenemos derecho a la educación, todos necesitamos un Estado que brinde la posibilidad de que cada uno de nosotros podamos estudiar. Si tardamos 1, 2 o 3 años, tenemos que ver cuáles son las cuestiones, pero la educación es pública y gratuita, nada más. Me pidió antes la concejal autora del proyecto. Adelante, concejal Lacasa, sí. No sé si le cede la palabra porque me había pedido la palabra. Adelante, concejal Mazón. Como usted, la concejal Débora, mi profesora de la universidad, que fue la autora del proyecto, por ahí que pueda cerrar vos y podamos hablar nosotros antes, entonces te queríamos por ahí dar la posibilidad de que cierres último, ya que había sido la... Y que entendí aparte muy bien cuando vos explicaste el tema de los sueldos, porque aquellos que trabajamos y dependemos del gobierno nacional, realmente nuestros salarios han sido licuados. Estamos hablando de la licuación de los salarios. Cuando Débora habla del 100% o del 50%, habla de la licuación, no que no le están pagando el salario a los docentes o a otros empleados públicos. Yo la verdad venía anotando, y yo no iba a hablar porque habló nuestra presidenta del bloque con respecto a la educación y a la universidad pública, pero bueno, no podía dejar de mencionar algunas cuestiones que me hacen ruido, sobre todo a lo que mencionaba Gustavo, con todo el respeto que me merece, por eso lo nombro. Muchas veces se habla más formal, pero acá nos conocemos todos, somos compañeros de trabajo, así que voy a hacer referencia a lo que él decía, y no estoy de acuerdo. Yo creo que el problema está en la desigualdad impositiva. Nadie es hincha del déficit fiscal. La mayoría de los países desarrollados tienen déficit fiscal y tienen prioridades. Mi compañera Andrea hacía también alusión al tema de los 100.000 millones de pesos para la CIDE. Bueno, yo quiero hacer alusión a la desigualdad impositiva que hay con respecto a los bienes personales. Ahí está donde podemos sacar la plata para los jubilados. Los bienes personales a las 200.000 personas más ricas de nuestro país se dividieron por 10 y se los bajaron. Esto es real, se dice en todos los canales de televisión, no es que lo digo yo o lo decimos nosotros para poder buscar alguna alternativa de respuesta al tema de cómo pagarle a los jubilados. Y creo que todo esto de la educación pública se basa en los supuestos que tiene nuestro presidente Javier Milei, porque nosotros respetamos la democracia, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones y respetamos la voluntad popular, pero digo, ya hace rato que viene hablando de el supuesto de que la universidad pública adoctrina, y eso no es real. Y la misma Débora puede dar fe de eso, cómo evalúan a los profesores. Y realmente si fuera así, Javier Milei no sería presidente de la República Argentina si la universidad pública adoctrinaría, porque la mayoría de los jóvenes los apoyaron. Entonces, creo que la verdad, y es mi sensación, es que me parece que vamos hacia un proyecto de la mercantilización de la educación. Sinceramente, creo que buscan que la educación sea privada y sobre todo la educación superior, como en algunos países desarrollados y en otros no, donde la universidad pública es de excelencia y que realmente en la República Argentina la educación universitaria debe ser uno de los pocos trampolines que nos dan la posibilidad del ascenso social. Y creo que hay que realmente defenderla, creo que hay que defenderla en la calle con manifestaciones, no con agresiones. Yo creo que el derecho a manifestarse para defender la educación pública, como también manifestó mi compañera Flor, esa manifestación de casi 1 millón de personas y manifestaciones en diferentes lugares del país, se tiene que volver a dar y apoyar. Y vuelvo a repetir, reconocemos que Javier Milei es nuestro presidente, pero no por eso no vamos a dejar de defender un derecho como es la universidad pública. Yo la verdad, Gustavo, lamento, pero creo
que este gobierno no es un gobierno que viene ni a reestructurar ni a cambiar. Creo que realmente es un gobierno de demolición de lo público y lo de todo, lo del sentido común. Gracias, señora presidenta. Muy bien. Adelante Picone y después cierra la concejal autora del proyecto. Bueno, Picone, Munarriz y luego cierra la autora del proyecto. Y vamos a la votación. Gracias, presidenta. Bueno, la verdad que hay que escuchar un montón de cosas que retroceden el tiempo y escuchamos ajustes de sueldos, que solamente se ajustaron los sueldos en la provincia de Buenos Aires. Eso es una mentira, una falacia. Se ajustaron los sueldos en toda la Argentina y el ajuste lo pagó los jubilados, los maestros, los trabajadores, menos la casta. Pero se escucharon una frase que me toca mucho y que dice: si sos pobre, no podés estudiar. Cuento que mi familia fue el primer terciario universitario que estudié en Buenos Aires. Vendía salames en Buenos Aires, me iba a dedo a Buenos Aires para estudiar mi carrera. Mi mamá terminó la secundaria, en la primaria, fue costurera, mi papá toda la vida en el campo y soy orgulloso. Entonces, hay frases que en el siglo XXI no se pueden decir. Avancemos, no retrocedamos, por favor. ¿Cómo vamos a decir si sos pobre no puedes estudiar? Es imposible el estudio para todos iguales. Es imposible decir esto hoy. Acá somos responsables, estamos en un consejo, la gente nos está escuchando. Les pido por favor, midamos las palabras que decimos, porque después no podemos rebobinar. No podemos rebobinar. Todos acá somos responsables, tenemos un micrófono, fuimos elegidos por el voto del pueblo, pero hay cosas que no se pueden decir. ¿Saben por qué? Porque a mí me hiere el corazón. Porque yo vengo de una familia muy humilde, como venimos muchos de acá. Muchos. Y un esfuerzo gigantesco hacían mis padres para bancarme en Buenos Aires. Y a veces no tenía para viajar y me iba a dedos. Entonces, por favor, cuando agarremos un micrófono, pensemos lo que vamos a decir, porque hay mucha gente que se pueden herir por estas cosas que están pasando. Y así pasa con un montón de cosas. Entonces, medamos las palabras, porque hay mucha gente que la está pasando mal en serio. Gracias, presidenta. Muy bien. Tiene la palabra la concejal Munarriz. Adelante, concejal. Gracias, señora presidenta. Bueno, sin lugar a dudas la educación iguala, eso no está en discusión y en general, por supuesto que es una herramienta de ascenso social, tampoco está en discusión. Pero a mí me gustaría hacer un análisis de la ley esta que aprobó el Senado, que tiene dos partes. Una, que es la que regula los gastos de funcionamiento, que así fue descrito que es abstracto esa parte, porque de acuerdo a los datos que suministra el gobierno, ese presupuesto está equilibrado. Los gastos de funcionamiento de las universidades recibieron, de acuerdo a lo solicitado por el propio SIN, el 270% de aumento. Y además, la Universidad de Buenos Aires, aparte, recibe un aporte especial que es para los gastos de funcionamiento de hospitales. Tenemos que recordar que en las gestiones anteriores tenían atrasos hasta de 4 meses en el pago de estos tipos de fondos que son esenciales para el funcionamiento. Es el pago de la luz, de los servicios que hacen al funcionamiento normal de edificios. Eso está al día, se paga sin demora. Eso tiene el aumento que se le otorgó y por lo tanto ese artículo es abstracto. Ahora, sí me preocupa un artículo que ha sido calificado como de populismo legislativo, porque es el que habla precisamente de la actualización de salarios. No solo porque no dice desde cuándo corre esta actualización, sino que tiene dos problemas de técnica legislativa difíciles de subsanar. Uno, que viola la ley de administración financiera porque no prevé el origen de los fondos para su financiamiento, para otorgar ese incremento. Y el segundo es que se entromete en la ley que regula las paritarias. Acá hay una paritaria abierta que se viene sosteniendo con los sindicatos, donde se han acordado aumentos de salarios y se fueron actualizados en base a esas paritarias.
esos son los dos inconvenientes que, más allá del déficit fiscal, también hay que observar en la ley que se aprobó en el Senado. Gracias, señora presidenta. Muy bien. Ahora sí, si quiere cerrar la autora del proyecto y vamos a la votación. Sí, gracias, señora Adelante. presidenta. Bueno, en principio, yo no creo haber dicho, tendríamos que pedirle a, ¿cómo se llamaba el de la cinta Gonzalito? Pero creo haber dicho que no que no cobran el 100% de sus ingresos, no sé bien cómo fue la frase, sino que el aumento, digamos, no llegó a ser, que su salario no cubre en la totalidad, o sea que de los que tendrían que haber recibido, ¿sí?, cobran la mitad de lo que tendrían que haber recibido. O sea, no recuerdo cómo lo expresé. Pero bueno, la idea es esa y creo que todos entendieron eso. Y que en el caso de los que menos cobraban y de los que más cobraban era el 50%. La verdad no recuerdo cómo lo expresé, pero creo que se entendió. Después pedimos la cinta. Creo ser una docente bastante solvente, así que no creo haber dicho eso. De todas maneras, si lo dije mal, pido las disculpas del caso. Lo otro, me parece interesante lo que dijo la concejal preopinante, porque fíjense que los gastos que recompuso el gobierno fue del 270% para lo que hacía al funcionamiento de la universidad, en tanto que a los docentes y no docentes fue una recomposición del 71%. Esto grafica claramente cómo hemos perdido salario en comparación con la inflación y etcétera, etcétera. Digo para evitar malos entendidos. Lo otro, ¿de dónde sacar los fondos? Lo que no prevé la ley. Difícilmente podamos proponer de dónde sacar los fondos cuando no hay un presupuesto 2024. A fin de año se acordó que no iba a haber presupuesto, se está manejando con el presupuesto 2023, difícilmente se pueda decir de dónde sacar los fondos. Frente a lo que efectivamente sucede con Toyota, no creo que la solución sea recortar más los gastos de la universidad, claramente. Sí estoy de acuerdo en lo que se viene trabajando desde la Universidad de Luján, por lo menos, y estoy segura que en todas las universidades, que es en ver cómo trabajar en función de la retención del alumnado. Se viene trabajando hace mucho tiempo, la función de mejorar los egresos, todo eso se viene trabajando hace muchísimo tiempo, pero desafortunadamente también los vaivenes económicos en este país hace que muchos chicos, el que es docente lo sabe, tienen que abandonar, tienen que postergar sus estudios, muchas veces tienen que recursar, no por malos rendimientos nada más, sino muchas veces porque a mitad de camino tienen que dejar. Entonces, no depende muchas veces esto de la universidad, sino de la situación económico-social en general. Y sinceramente, con sacar los fondos universitarios, esto no se soluciona. No se soluciona porque no es restringiendo los ingresos de los docentes, de los no docentes, de becas, etcétera, etcétera, que se va a lograr que mejore esta situación. Es cierto que justamente el presidente todavía no lo vetó. Tal vez estemos a tiempo de que todavía no lo vete. Tal vez estemos a tiempo todavía de que considere que efectivamente la educación es estratégica, porque, insisto, es una cuestión de política pública de Estado estratégica. No tiene que ver con un capricho, en este caso de un conjunto de diputados de la Unión Cívica Radical, como también lo fue en el caso de la jubilación, el proyecto fue de la Unión Cívica Radical. Y dicho sea de paso, en la sesión pasada también hubo algunos ausentes por una cuestión de que ya el martes teníamos compromisos asumidos, pero si no, ahí hubiera estado también mi voto. Pero bueno, digo,
Esperemos, sí, veamos a ver qué pasa, pero adelantarse nunca está mal. Poner nuestra posición, no solamente en este caso frente al presidente, sino también frente a la comunidad. Decirles, nosotros pensamos esto, siempre defendimos la educación pública, como radicales la hemos defendido siempre y la vamos a seguir defendiendo, porque nos parece que es y debe ser una política de Estado.